Empezamos entonces con Maddox, ¿no? Bueno, Maddox es un programa que, como dice el nombre, literalmente se utiliza para diseño de aceleradores, ¿no? Esto es como un poco como la cúspide, un poco de todo lo que vienen aprendiendo de todo el semestre. Porque pues en el semestre han venido aprendiendo un chorro de temas bien interesantes y bueno, un poco la idea de esto era hacerlo al final, porque pues si no les íbamos a hablar en chino, ¿no? Ahorita yo creo que ya con todo lo que saben y ya aprendieron, pues esto debería de ser familiar y además es una herramienta más que pueden utilizar ustedes, ¿no? Y bueno, ¿qué es Maddox? Primero que nada, Maddox, bueno, es un programa para diseñar látices, ¿no? Una látice es, voy a utilizar un poco de Spanglish en esta presentación, no por otra cosa, pero es el asesor que tenemos nosotros que estuvo en el CERN, que es el asesor del proyecto de investigación de Captech. Él le dice como que la jerga, ¿no? El jargon, o sea, es muy importante saberte el jargon porque a veces son tecnicismos que hacen mucha diferencia, ¿no? Entonces, ¿qué es un látice? El látice es básicamente como hagan de cuenta como la secuencia de los distintos componentes de un acelerador, ¿sí? Ahorita, de hecho, vamos a ver un poquito más de detalle eso, pero para eso sirve, ¿no? Es un programa basado en C++ y C. Bueno, Fortran, tal vez, o sea, sus papás saben un poco qué es eso, pero bueno, la verdad nosotros no usamos Fortran ya casi, pero bueno, se está basado en Fortran. Pero sobre todo, lo más importante de esto es que es el programa como clave para diseñar los aceleradores de partículas o sea, alrededor del mundo, literalmente. O sea, ustedes piensan en el LHC, ¿no? El Gran Colisionador de Hadrones en la frontera entre Francia y Suiza. Y, o sea, la mayoría de los análisis preliminares para hacer ese diseño se hace utilizando un software como Maddox. Entonces, o sea, la importancia de esto es que en el mundo ya no existe solamente el LHC, ¿no? Hay 30,000 aceleradores. Por ahí saben ustedes que hay un proyecto de un acelerador mexicano en Hidalgo. Entonces, o sea, realmente es un programa utilizado, o sea, en la práctica para el diseño de esto, no es nada más así como para ver como qué onda, a ver si me divierto haciendo aceleradores, ¿no? Bueno, pasemos un poquito a lo siguiente. Como les decía, ¿no? El LHC, ¿no? O sea, todos hemos visto tal vez un diagrama como que de los distintos anillos que tiene el LHC, o otros aceleradores, ¿no? Como saben, bueno, pues, por ejemplo, en el LHC es todo un tema porque nosotros teníamos esta parte de aquí que es, digamos, donde había empezado como que el proyecto que era con el LINAC 1, LINAC 2 y LINAC 3, que eran, pues literalmente empezó con un LINAC y un sincrotrón pequeño, el laboratorio, y después quisieron pues darle más energía y pues se fueron a agregar otro LINAC y un sincrotrón más grande, y luego el super sincrotrón, ciclotron, y van agregando cada vez anillos más grandes, ¿no? Porque como hemos visto, pues la órbita de LAS es directamente relacionada con la energía de LAS, y la energía de LAS es relacionada, puede estar relacionada con el tipo de procesos físicos que podemos observar. Entonces, a mayor energía, pues puedes observar colisiones que producen otro tipo de partículas, ¿no? Pero si hacemos así, zoom in, zoom in, zoom in, y en México tenemos también laboratorios de estos, aunque, bueno, obviamente son laboratorios muy, muy pequeños. En el ININ, por ejemplo, pues, o sea, el acelerador se ve así. O sea, es un desmais, para no decir otra cosa, ¿no? Realmente es una cantidad impresionante de maquinaria, equipo, electrónica, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, imagínense ustedes como problema de ingeniería tener que acomodar todo eso. O sea, es una locura. Y antes de, imagínense si ustedes en su clase de electrónica con el profesor Quiñones no les sale tal vez el circuito para poder amplificar la señal de audio. Esta es una referencia a caso. Pero bueno, básicamente, o sea, es dificilísimo poder pensar en los detalles si no tienes la estructura general primero, ¿no? Entonces, digamos, ¿cómo acomodas todos estos elementos usando un software de óptica de haz como Maddox, ¿no? Y particularmente para estas expansiones, ¿no? Me voy a ir al siguiente ejemplo, que es el
la continuación del LHC, ¿no? Que es el High Lumi. Es básicamente High Luminosity LHC. O sea, ahorita el LHC está parado, literalmente está en pausa, ¿no? Es como si vas a la panadería, no tenemos pan ahorita. No tenemos colisiones ahorita en el LHC, ¿no? Pero más o menos en 2, 3 años se espera que ya haya colisiones, y esto es porque están ahorita con un proyecto que va a expandir, digamos, o va a incrementar la energía del acelerador, o sea, en 10 veces, ¿no? Entonces, pues el tipo de procesos, la idea es poder observar de forma mucho más frecuente, por ejemplo, colisiones de Higgs o cosas así, ¿no? Entonces, esa es la idea. Pero imagínense tener que hacer esa expansión. O sea, ese es uno de los túneles, por ejemplo, que están cavando ahorita. Es una obra de ingeniería impresionante. Pero, o sea, imagínense cómo tener que planear una obra de ingeniería así y pues, o sea, regarla tantito en algo, ¿no? O sea, de que, oye, no, pues, ¿sabes qué? El túnel para poner mi beam pipe, que es un poco lo que se ve ahí, ¿no? Donde va el haz. Oye, va tantito más a la izquierda, tantito a la derecha, ¿no? Pues, o sea, ya fregaste. Entonces, necesitas, pues, hacer un diseño muy exacto desde el principio, y para eso te sirve este programa, ¿no? Bueno, ¿cuáles son como los componentes básicos de Madex? Bueno, son básicamente 3. Te permite, o sea, hacer la parte del diseño del látiz, como decíamos, que es la definición de los distintos componentes, ¿no? Que si los imanes, que si la estructura de aceleración, cada uno de esos componentes, esos pedacitos del acelerador que afectan cómo va a trasladarse el haz en esa trayectoria, ¿no? Beam description, ¿no? Que es, pues, ¿cuáles son las características del haz? O sea, tienes electrones, tienes protones, qué energía tiene, cuál es la frecuencia en las que vas a estar bombeando con tu pistola de electrones o con tu sincrotrón, digamos, la fuente, etcétera, ¿no? Y, bueno, las tareas que le pides al software, ¿no? Oye, ¿qué quieres hacer con eso? Quiero estudiar el momento de las partículas. No, bueno, o quiero pues simplemente ver cómo se acomoda la geometría en un espacio. O quiero, ¿no? Entonces, básicamente así va. Y es un programa que, ya que le agarras la lógica, es muy sencillo. Son esos, digamos, 3 componentes básicos. Algo importante, Madex es un interpretador. Por eso, pues es un poquito lo que les decíamos. O sea, Madex es un software gratuito del CERN. Se corre desde la terminal, ¿no? No es, digamos, como Word, que no sé, tienes ahí el icono de Word bien bonito y le picas y ya se abre Word y le puedes cambiar el font y todo así, no sé. Pero bueno, o sea, el punto es que Madex y Jant son programas que son interpretados, compilados por la terminal de bajo nivel, y eso, bueno, es importante porque pues nosotros como físicos a veces nos interesa más la parte como, bueno, físicos o en general como ingenieros, pues nos interesa entender lo que está pasando, ¿no? Pero a veces te pierdes como en la computación así, pero bueno, o sea, el chiste es nada más como que sepan eso. Bueno, como les decía, o sea, esta va a ser una introducción así muy, muy breve del programa. O sea, nada más les quiero dar una idea de lo que puede hacer, lo que les puede ayudar, y obviamente que después de esto, si hay más interés en uno o el otro de los programas, podemos ver más detalle, ¿no? O si alguien pues ya tiene un poquito más de interés con lo que aprendió este semestre, pues estar en la comunidad y también estar en la parte de investigación, o estar, digamos, más enfocado en la parte de investigación así, pues nos pueden contactar. Y bueno, es la primera generación que vamos a hacer esta transición, y para nosotros es muy importante que, pues, cuando, no sé, Aldo y yo y así nos graduemos, pues, gente más joven pueda ir tomando los proyectos que estamos haciendo en Captec, ¿no? Entonces, también por eso es importante que les podamos platicar de estos programas. Pero bueno, bueno, vamos a saltarnos esto. Son algunas como convenciones del programa. Hay toda una guía donde te vienen como que las unidades, pero, o sea, aquí todo, o sea, ya está a nivel en lenguaje de altas energías, ¿no? O sea, entonces la energía en electrovolts, la parte del momento, las vamos a encontrar como un momento de referencia, etcétera. Pero bueno, para visualizar un poquito como qué significa esto, o sea, hagan de cuenta que básicamente en el programa lo que estás haciendo es, estás viendo esta partícula, ¿no? Y tú, cuando vas definiendo cada uno de los elementos del acelerador, o sea, los haces con estas coordenadas. Entonces, tú, cuando vas construyendo el acelerador, te imaginas como que los estás poniendo, o sea, en la dirección S, ¿no? Que es básicamente pues, la dirección tangencial a la trayectoria de las partículas. Y
todo lo demás, toda la información que extraes de la partícula está en el plano transversal. Entonces, imaginemos, es como si, pues, esta fuera como que mi trayectoria, ¿no? Tangencial. Imaginemos que tenemos, bueno, a ver, déjame ver si me estoy viendo aquí. Sí. La pluma es como que la trayectoria, ¿no? Entonces, o sea, la trayectoria está dirigiendo esto y este plano es toda la información, lo que viene siendo de las partículas, ¿no? O sea, el momento, la posición en X y Y, todo está en este plano, ¿no? Y eso es, bueno, es importante para ahorita que veamos un poquito los comandos. Bueno, como decía y como ya vieron también en una de las presentaciones, aquí es, o sea, se empieza a hablar de óptica de Lass, ¿sí? ¿Por qué hablamos de óptica de Lass? Porque imagínense que tienen 10 a la 14 partículas que tienen que como traquear, ¿no? Que quieren saber cuál es su posición y su energía. No, pues, o sea, es imposible. Necesitarías, o sea, supercomputadoras y, bueno, o sea, ni siquiera sé si con eso ahorita se podría, ¿no? Pero bueno, o sea, no se hace eso, no se hace un diseño preliminar usando óptica, ¿no? Para esa parte. Y dentro de la parte de óptica, bueno, pues las variables principales son las que ya les decía, digamos, la posición transversal de las partículas, el momento de las partículas, también transversal, que se toma como referencia. ¿Referencia a qué? Imaginemos que yo quiero crear, por ejemplo, una distribución de partículas, ¿no? O sea, porque todas mis partículas, si son, por ejemplo, electrones, pues se van a repeler, ¿no? Entonces, necesito tener una partícula que va en el centro de la trayectoria y las demás, bueno, yo creo la distribución, pero toda la distribución la voy a explicar respecto a la partícula que va como que en el centro de la trayectoria. No sé si me explico. Y si alguien tiene alguna duda, en cualquier momento, literal, ni levanten la mano, o sea, interrúmpanme, por favor. Pero bueno. Bueno, la longitud, obviamente, de los componentes. Ahí está la parte de la desviación del momento. Y esto es, digamos, como lo más, un poquito como que, es lo más matemático que les voy a explicar el día de hoy. Pero básicamente hay algo muy importante. Esto no solamente en física de partículas, esto es, bueno, sí es en física de partículas, pero en realidad en física de partículas no solo en altas energías, más bien querré decir. Pero bueno, son los parámetros TWIST, ¿no? Tú si quieres describir, pues, digamos, esa distribución de partículas, ¿sí? Pues tal vez nosotros la pensamos y decimos como, ah, bueno, pues no sé, me imagino como una pelota, ¿no? Así como de partículas que van moviéndose así bien raro. Pero bueno, o sea, tú quieres saber al final cuál es la energía de las partículas, porque si esas partículas, no es la misma la energía de la partícula que va en el centro a la que va más en el exterior del bonche, se llama, de ese bonche. Y tal vez la energía que va en el exterior del bonche, esa energía si pega con el beam pipe, es decir, la estructura del acelerador, tal vez va a ionizar el material y entonces puedes tener un incendio, ¿no? O algo así bien, bien padre. Pero bueno, o sea, el punto es que necesitas saber, pues, los parámetros físicos, ¿no? Necesitas no solamente saber más o menos cómo se ve, sino realmente estudiar, digamos, el momento, la posición, la energía de toda esa distribución. Y bueno, esto tal vez para los que están todavía en sus primeros semestres les va a hacer mucho clic. Por ahí de cuarto, quinto semestre, cuando empieza a llevar pues, las materias de mecánica analítica y todo este tema. Pero básicamente, ¿qué utilizamos para esto? Utilizamos diagramas de fase. Son diagramas que describen la relación entre la posición de las partículas y su momento, ¿sí? ¿Por qué utilizamos eso? Se ven muy bonitos, pero no lo utilizamos por eso. Lo utilizamos porque aquí hay un teorema muy importante que es el teorema de Liouville, que, bueno, básicamente dice que, o sea, lo voy a leer tal cual porque está muy bien dicho. Bajo un as, para un as bajo fuerzas conservativas, la emitancia permanece invariante durante la trayectoria de las partículas. Entonces definamos qué es emitancia, ¿no? La emitancia es básicamente qué tanto cambia esa relación de posición con momento de las partículas, ¿no? Entonces es una medida como de la calidad de las, así como si, no sé, bueno, pues van a cortar algo con una cortadora láser y les dicen, bueno, pues esta cortadora láser tiene una precisión, una tolerancia de tantos centímetros, bueno, pues es buena, ¿no? O sea, en los aceleradores de partículas, la emitancia es lo que te dice como qué tan bueno es tu haz, ¿no? O sea, qué tan chido está. Entonces, eso es importante porque de ahí salen tres parámetros, alfa, beta y gamma.
Y esos 3 parámetros se llaman parámetros de Courant y digamos, siguen esta ley de conservación. Esto también se les va a iluminar la cabeza cuando lleguen a esas materias con el profesor Chinojos. Pero bueno, básicamente, o sea, cuando en física te encuentras una variable que se conserva, ¿no? Pues como que ya la hiciste, ¿no? O sea, porque pues tienes una cantidad conservada, es algo que te permite describir el sistema sin importar cuánto cambia el sistema, ¿no? Y es el caso para esto. Es decir, las variables alfa, beta y gamma, que dependen de la posición y el momento, siguen esta relación que es la emitancia. Y esto lo que significa es que la emitancia, ¿sí? De unas bajo fuerzas conservativas, una fuerza conservativa es, por ejemplo, las fuerzas electrostáticas, las fuerzas eléctricas que usamos para acelerar los haces, ¿no? No va a cambiar, ¿no? Y esto es como, wow, ¿no? Así como que pex, qué elegante. Porque nos da una regla poder diseñar una máquina de 27 kilómetros y saber cómo se va a comportar el as aquí y cómo se va a comportar el as acá, ¿no? Entonces, esto se usa para muchísimas cosas. Yo lo he visto usar para microscopía, para espectrometría, para, sí, obviamente aceleradores, inclusive para dinámica de fluidos, porque de nuevo, o sea, si tienes fuerzas conservativas, puedes utilizar esta relación, ¿no? Bueno, esto ya se los expliqué básicamente, pero se les conocen parámetros TUIs, ¿no? Es nada más porque así lo dicen mucho en Madex. ¿Cómo voy de tiempo? Ok, perfecto. Bueno, aquí básicamente ya les voy a empezar a mencionar un poquito cómo se escribe un programa. Lo primero que se hace es, como les decía, describir la máquina, ¿no? O sea, cómo es mi acelerador. Y básicamente todo sigue esta estructura, es muy sencillo. Tú le pones como el nombre de tu variable, ¿no? Pones cuál es la palabra clave de esa variable. Por ejemplo, ¿qué es lo que quieres decir? No, pues Juanito Pérez es cuadrupolo, ¿no? O es una estructura de aceleración. O sea, el keyword es lo que te dice qué elemento es, ¿no? Y los attributes son como todas las, pues sí, todas las cosas que le agregas a ese elemento. No sé, la intensidad del campo, o no sé, la curvatura que te va a generar, o el tamaño, la longitud, no sé, cosas así bien raras, ¿no? Pero bueno, aquí nada más son un par de ejemplos. Por ejemplo, si yo quisiera escribir, y por eso les platicaba del primer reto que les mandamos por ahí, es como una introducción a esto. Porque ahí el reto un poco fue como hacer esto. Si queremos diseñar un acelerador con tanta energía, ¿cuántos dipolos necesitamos? ¿Y cuál tiene que ser la curvatura que me generen los dipolos? Y a partir de esa curvatura, nosotros podemos calcular pues, el campo magnético que necesitamos. Y como ese campo magnético, o sea, no son de que imanes aquí como los que tengo en la casa, de esos que pones en la mesa y los puedes como que, puedes jugar con ellos. Son electroimanes, necesitas inyectarle una corriente, para poder producir un campo magnético. Entonces, eso va directamente relacionado a cuánta energía vas a gastar para poder echar a andar tu acelerador. Entonces, si se fijan, son como cosas bien simples que al final, o sea, te dan un entendimiento bien grande de lo que implica un proyecto así, ¿no? Entonces, bueno, regresando un poquito al lenguaje, o sea, aquí como les decía, o sea, este es un nombre arbitrario. Si yo quiero definir un dipolo, bueno, imaginemos que yo le pongo el nombre dip01, ¿no? Y aquí el código clave, la palabra clave para los dipolos es S-band, ¿no? Y luego, pues, le defino todas como que los parámetros, ¿no? Si yo algo que puedo hacer para aceleradores muy grandes es definirlo como una clase. No sé si alguien ha, no sé, programado en CSS o, bueno, programas así como de TypeScript, o sea, bueno, sí, en general, un programa que utilice clases. Yo si quiero repetir ese mismo dipolo 89 veces, o sea, no tengo que definirlo 89 veces, puedo definirlo una vez y después crear instancias de ese elemento, ¿no? Y es lo mismo para cuadrupolos, se utiliza exactamente igual. Recordemos, aquí nada más es dipolo, me curvea el as. Son dos imanes así, me genera un campo, digamos, vertical. Entonces, cualquier partícula pasando por un campo vertical, por regla de la mano derecha, si está cargada,
la velocidad va a ser tangencial a la trayectoria de la partícula y va a generar, círculos, ¿no? Entonces, ese es el dipolo. El cuadrupolo son 4 imanes, digamos, arreglados norte-norte, sur-sur, en lados opuestos. Y eso el efecto que tiene es enfocármelas. Y luego hay un chorro de cosas como sextupolos, octupolos, y de verdad existen esas cosas, que también te sirven como para hacer pequeñas correcciones. Pero bueno, eso no es tan importante, es nada más para que tengamos como que los elementos más básicos. ¿Cómo se ve una secuencia en el software? Básicamente, uno define primero como todas estas constantes, ¿no? Define como los elementos más importantes del acelerador. Y después define la secuencia, que es lo que yo les decía. Bueno, ya definí que quiero cuadrupolo de este color y sabor. Quiero esta estructura de aceleración de este color y sabor, ¿no? Y todos mis elementos. Y después ya defino la secuencia. La secuencia es tal cual, cómo van a ir ordenados. Oye, bueno, primero ponme un cuadrupolo de estos, luego ponme un dipolo, luego ponme un cuadrupolo, luego ponme un dipolo, una guía de onda, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente así va una secuencia. Una secuencia es los elementos y luego en qué orden están esos elementos, ¿no? De ahí, bueno, utilizamos estos comandos para lo que les decía, o sea, definir el BIM, ¿no? O sea, cuáles son las partículas que va a tener ese as, etcétera. Los parámetros twist, esos tú puedes definir la distribución que quieres a través de esos parámetros utilizando la relación que les mostré. Ahorita no voy a explicar a detalle esa parte. Y puedes, bueno, plotear como que todo esto, ¿no? Que ahorita es lo que les voy a mostrar para que vean que esto se puede ver y no son puras líneas de código, ¿no? Y bueno, ver como que la geometría de tu acelerador y todo esto. Esta presentación pues se las vamos a compartir. No espero obviamente que todos estos comandos queden claros ahorita en este momento y que ya sea como, ay, porque yo fui a un curso y me pasaron una presentación así y fue como, bueno, ahora sí, programe un acelerador como, con estas características. No, no esperamos eso ahorita, no se preocupen, va a estar, yo les voy a pasar esta presentación y van a tener todos estos comandos si después quieren usar el programa, ¿no? Normalmente lo que hacemos es, tenemos la secuencia en un archivo, literalmente como se ve, tienes un archivo de texto, o sea, como esto lo compilas desde la terminal, o sea, todo lo que les mostré aquí es un archivo de texto, o sea, no es de que como MATLAB que tienes una interfaz así, es un archivo de texto, tú lo escribes así como si le estuvieras escribiendo un mensaje o un recordatorio, ¿no? Literalmente en tu computadora. Y luego, normalmente lo que tienes es otro archivo de texto que es el main, donde mandas llamar a la secuencia, ¿no? Con tu primera línea. Entonces le dices como, quiero que todo lo que voy a hacer aquí lo hagas con esta secuencia, ¿no? Y después ya empiezas a definir de que el BIM, y el tipo de análisis que quieres hacer, ¿no? Los plots, aquí no me voy a meter tanto porque los voy a hacer bolas, pero básicamente tienes varias formas, así muy, muy resumido, lo que puedes hacer con Madix es, tienes dos formas de hacer estos análisis. Con algo que se llama PTC o con algo que se llama twist files, ¿no? Entonces, el PTC te permite de que ver partícula a partícula que le está pasando, ¿sí? Y el twist es como una generalización. O sea, porque estás pensando más como en esa elipse que les mostré, ¿no? Entonces es nada más como para que tengan en el radar que hay como dos formas principales de analizar como que esta cosa, ¿no? Esto, básicamente, ya cuando haces ese análisis te sale un archivo así y dices como, what? Pero básicamente lo que te permite esto es, o sea, cuadrupolos de enfoque vertical, horizontal, porque cuando yo tengo un cuadrupolo, me lo enfoca pero vertical. Y luego, me lo enfoca vertical, pero me desenfoca el as en el otro sentido. Entonces me lo enfoca me lo desenfoca horizontalmente. Entonces tengo que poner otro cuadrupolo para reenfocarlo y así te vas, ¿no? Pero bueno, o sea, te haz de cuenta que te salen así un archivo como y luego tú tienes que utilizar las relaciones que les mostré para poder decir, bueno, este parámetro de beta, ¿qué equivale en posición? Y así, ¿no? Entonces, con esto puedes generar gráficas como esta, en donde, por ejemplo, aquí esta definición, este ejemplo, es una definición para un ciclotrón, es un acelerador circular, ¿no? Entonces, ¿qué es lo importante de ver aquí? Se ve bien rara la gráfica y no se ve tan bonita. Yo la verdad no les entendía muy bien al principio, pero está bien fácil, miren.
básicamente el parámetro beta X y beta Y están directamente relacionados con el tamaño del haz horizontal y verticalmente. Entonces aquí ustedes lo que están viendo es conforme vas avanzando, o sea, esta circunferencia es de 1000 metros, ¿no? Entonces conforme vas avanzando, lo que te estás dando cuenta es que el acelerador, por ejemplo, aquí en beta Y, o sea, de forma vertical, se empieza a enfocar un chorro, ¿no? Porque el tamaño es muy pequeño, ¿sí? Se va haciendo muy pequeño. Y luego se empieza a desenfocar. Y luego se enfoca y se desenfoca, se enfoca y desenfoca. Pero lo importante es que tienes una relación periódica. Entonces, a lo largo de toda tu trayectoria, o sea, tus elementos van haciendo que ese enfoque y desenfoque esté sucediendo en toda la trayectoria. Entonces, esto es nada más como para que se den una idea de que cuando ustedes ya quieren hacer análisis en aceleradores, de repente tenemos este tipo de problemas que en teoría es como, ¿qué onda? ¿Cómo lo resuelvo? ¿No? Pero este tipo de programas nos ayudan a hacerlo. Esta última línea de por acá, de survey, les permite como un poquito hacer lo que les mandé en MATLAB, que es como ver cómo se ve como tu acelerador, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es el que les estaba mostrando, ¿no? Pero bueno, ¿para qué nos sirve todo esto? Por ejemplo, aquí nosotros podemos generar bunches, ¿no? O sea, aquí no les voy a mostrar a detalle como que el comando, pero yo pude generar, por ejemplo, aquí una distribución gaussiana. Entonces puedo hacer como normalmente los haces, y así lo estudian en el CERN, por ejemplo, estudian los haces como haces gaussianos, ¿no? Gaussianos que básicamente, pues tienes como un punto en el que está la mayoría de las partículas y las demás como que están dispersas en los extremos, ¿no? Entonces yo puedo crear una distribución de un haz gaussiano y cuando yo hago la traducción de este archivo a posición en X y Y, miren, puedo ver cómo se ven mis distribuciones en X y Y como que en distintos puntos. Y puedo darme cuenta como que en cuál de los dos ejes está más enfocado o desenfocado. Y puedo generar mis diagramas de espacio-fase, ¿no? Para ver cómo se comportan las partículas en el haz. Con eso, pues ya puedo empezar a graficar como que las partículas, ¿no? Y esto es súper útil porque nosotros, por ejemplo, ahorita en el proyecto que estamos haciendo en Captech, pues necesitamos saber cómo vamos enfocando el haz. Entonces, en cada punto de la trayectoria, cuando le pones un elemento, necesitas saber si las partículas de repente con eso ya divergieron cañón y se fueron hasta las nubes, o están enfocadas y están así cerquitas. Y eso va directamente relacionado a cómo diseñas tú una estructura así, porque necesitas saber cuál es el tamaño, pues literalmente como de la tubería, ¿no? Que le vas a poner al acelerador, tal cual. Y bueno, por ejemplo, esto es muy útil para después ver al final que tú estás enfocando el haz, ¿no? O sea, por ejemplo, yo tengo un haz en la entrada, hago ese análisis, o sea, construyo el haz con mi secuencia, mis elementos, saco un archivo así, traduzco los parámetros TWIS, que son los parámetros beta, a posición y momento, y me doy cuenta que cuando sale del acelerador, chéquense el enfoque. O sea, mis elementos, mis cuadrupolos están enfocando el haz al final. Esto, por ejemplo, es nada más para que se den una idea, en 0.5 metros. O sea, en medio metro se enfocó el haz de alrededor de 12 milímetros a 0.4 milímetros. Entonces, o sea, por ejemplo, cuando estás hablando para irradiar un paciente, o sea, esto es así como que necesita ser súper preciso. O si estás hablando de colisiones para generar, no sé, eventos como el bosón de Higgs o lo que quieras, pues necesitas que el haz esté lo más cerca posible, pues para que haya más posibilidad de que las partículas choquen, ¿no? Porque tú las chocas así. Entonces, por eso es importante todo esto.